Amables televidentes, muy buenos días. Arrancó el Telematutino 11, hoy es miércoles 18 de enero del año 2023. Como siempre tenemos un paquete informativo de unos análisis que usted no va a encontrar en ningún otro programa, modestia aparte. Y como invitado, no se pierdan, contamos con la participación del doctor Guido Gómez Mazara, abogado, importante dirigente político que siempre dice las cosas como son. Señores, tenemos muchos temas. Ayer fue variada la medida de coerción al ex procurador Jean Alain Rodríguez de prisión domiciliaria, perdón, de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Yo creo que eso fue una decisión justa, porque ya él tenía más de 18 meses preso y en 18 meses se supone que el Ministerio Público ya puede sustentar un buen expediente. Dejarlo por encima ya de ese tiempo parecería una venganza, una vendetta. Y miren que quien les habla ha sido un crítico de Jean Alain desde cuando él maltrató a la doctora Miriam Germán Brito, que era jueza, y después, siendo procurador, fui un crítico, y después seguí siendo crítico. Pero una cosa es crítico y otra cosa es la justicia. Es decir, como él dice, déjeme suelto para yo defenderme. Al país no debe preocuparle que lo suelten a todos los que están implicados. Ahora, lo que sí hay que darle seguimiento a que haya juicio de fondo y a que haya un juicio preliminar y que se determine la culpabilidad o la inocencia. Eso sí, y para eso no hay que estar preso. Lo que sí a mí me preocupa, y lo vengo repitiendo, son otros casos más grandes que parece que no van a tratarse, que no van a llegar a la justicia, como es el caso del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, o el caso del ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo, o hasta caso de este gobierno. No se ha hecho una auditoría de educación con todo lo que se ha dicho de la gestión pasada. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. No los casos que se sometieron y que tendrán que irlo soltando, que haya juicio, sino los casos que están pendientes. Por otro lado, ayer el presidente Luis Abinader ofreció una rueda de prensa con varios de sus ministros para presentar los resultados de la economía, de la inflación, del empleo, etc. Y me agradó muchísimo, cosa de la vida, yo oír ministros hablando de crecimiento, de gente que se pasó la vida entera cuestionando y diciendo de los otros gobiernos que la economía crece, pero que no se siente, que la pobreza sigue en aumento. Y ahora de repente esos ministros están hablando de crecimiento, de inflación, que la inflación está bajando. Señores, la inflación el año pasado fue 8.5 y este año fue 7.83. ¿De qué rebaja me están hablando? De 8.5 a 7.83. ¿Y cuál ha sido el costo? Llevar la tasa de política monetaria de 3 a 8.5. Claro, eso se hizo para enfriar la economía, para que aumente la tasa de interés de los préstamos, para que baje los préstamos, disminuir el dinero en circulación y con eso hace usted. Esa es la receta de los bancos centrales para bajar la inflación. Muy bien. Pero el presidente Abinader habló, dijo muchísimas cosas. Dice que le quedan pocos temas a la oposición para hablar. Cuando el presidente Abinader se mete en el tema de la construcción, a veces patina, porque en 2 años y medio usted no puede comparar con gestiones anteriores que cambiaron la faz del país. Usted dice que usted ha hecho más vivienda que otros gobiernos. No. Ahora le enumero una serie de obras que se van a inaugurar. Vamos a esperar. Ahora, en donde yo quiero detenerme es cuando él dice que es el único gobierno que ha bajado la deuda en relación al PIB, mientras todos los otros gobiernos en 8 años la elevaron en 10%. Voy a tratar de explicarlo. Usted toma la deuda y la divide entre el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto?
la cantidad de bienes que produce una economía a un precio determinado. Lógico, si el PIB crece, deuda PIB disminuye. Es decir, si usted tiene una deuda de 100 y usted la divide entre 50, le da 2. Pero si usted la divide entre 10, le da 10. Es decir, si el PIB es más grande, la deuda es menor en relación al PIB. Pero eso no significa nada, porque puede ser que la deuda haya aumentado y la deuda no se paga con el PIB. Entonces yo quiero presentar un cuadrito que dice rápidamente a las 5 de la madrugada, comparando diferentes periodos. Por ejemplo, en el año 2004, cuando Leonel Fernández llega al gobierno, la deuda PIB era 28%. Subió muchísimo. Hipólito Mejía le llevó de 3 a 28 por la crisis financiera. En el 2012, 32. En 8 años, Leonel Fernández no aumentó 10 puntos a la deuda. 3 puntos y pico. 3.6. Ahora, del 2012 al 2019, aumentó casi 8 puntos. En el 20 se dispara. ¿Por qué? Porque en el 20 el PIB se cayó en 6.7. El PIB en pesos y el PIB en dólares. La deuda siguió aumentando, pero el PIB disminuyó y por eso llega a 56.6. En el 21 crece la economía 6.7 y por eso disminuye la relación deuda-PIB. En el 22 sigue creciendo la economía, por eso el presidente dice, hemos disminuido la deuda, primer gobierno que disminuye. No, señor. No, señor. Y no es cierto que en cada gobierno haya aumentado 10 puntos. Ahí vimos que en el gobierno de Leonel Fernández no. En el Danilo Medina hasta el 19 iba en 8 puntos. Pero le viene la crisis del 2020 y se dispara. Eso no significa que el gobierno de Danilo Medina casi duplicó el monto de la deuda y que este gobierno la ha aumentado en casi 9.000 millones de dólares. A veces la oposición dice 16.000 por el monto de los préstamos tomados, pero no. Esto es porque el gobierno toma préstamos para amortizar la deuda, es decir, coge préstamos nuevos para salir de préstamos viejos. Y lo que realmente aumenta la deuda es el déficit fiscal. Este gobierno ha aumentado la deuda en casi 10.000 millones de dólares entre agosto del 20 y agosto del 22 y diciembre del 22. El que haya disminuido en relación al PIB, eso los economistas saben, y el presidente es economista, que eso es irrelevante, porque además la deuda no se paga con el PIB, la deuda se paga con las recaudaciones fiscales. Y si bien alguien me diría, cuando el PIB crece, crecen las recaudaciones, en República Dominicana no. En República Dominicana te crece el PIB y las recaudaciones no necesariamente te crecen. La deuda se paga con los impuestos que pagamos nosotros. Entonces, hay que estar claro que eso es un manejo, el hablar de que la deuda disminuyó en relación al PIB. Por otro lado, hay una medida que parecería contradictoria, y es que la Junta Monetaria autorizó liberar 21.000 millones del encaje legal para vivienda, 80% para compra de vivienda y 20% para que los promotores lo tomen, el llamado préstamo interino. Uno diría que parece contradictorio porque ahora mismo el banco tiene una política monetaria apretada. Por eso aumenta la tasa de política de 3 a 8.5. Y por eso, en promedio, la tasa de los préstamos aumenta de 9 a 13. Ya usted no consigue un préstamo hipotecario en 8 o en 9, no. 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque la receta que usan los bancos centrales es aumentar la tasa de política para que las tasas bancarias aumenten, para que baje el crédito, para que haya menos dinero en la economía y así usted contiene la inflación. Eso lo están siguiendo todos los bancos del mundo. Estados Unidos casi de cero ha llevado su tasa de política a 4.75. Ahora bien, usted dice, pero ahora entonces flexibilizo. Eso tiene su lógica. ¿Qué ocurre?
Las autoridades del Banco Central saben que crecer este año va a ser muy difícil. Aunque digan que va a crecer 4.9, que va a crecer... Eso es vendiendo optimismo. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que este año vengan más turistas que el año pasado. Y usted necesita que haya más turistas para que haya crecimiento del turismo. Tiene que haber más remesas. Y ya en el año 22, las remesas fueron 500 millones de dólares menos que en el 21. Es decir, va a ser muy difícil que haya más remesas en el 23 que en el 22. Y va a ser difícil que haya más venta de los productos de la zona franca en el 23. Y así, usted coge rubro por rubro de la economía y va a ser muy difícil el crecimiento. ¿Qué ocurre? Que la construcción es una locomotora a veces de la economía. En el año 21, la economía creció por la construcción. En el 22 por el turismo. Pero ¿qué ocurre? Que la construcción apenas creció 0.6 el año pasado. Entonces, por eso, el gobernador previendo eso, por eso viene esa inyección. Cuando las tasas están en 14 o en 15, ahora vienen unos préstamos al 9% para ver cómo reviven la construcción y que la construcción supla la falta de crecimiento de otros sectores. Parece la gran realidad, es una medida contradictoria. Finalmente, Fitur, hay muchísimos periodistas y comunicadores en Fitur, dándole mucha propaganda. Ayer el administrador del Banco de Reservas ofreció cifras que yo no voy a aburrir a ustedes con las cifras del desempeño del Banco de Reservas. Muy bien, muy bien. En sentido general, la banca dominicana le fue muy bien el año pasado. Además, la banca tuvo récord en beneficio, todos los bancos, a pesar del aumento de la tasa de interés. Tuvieron excelente desempeño. Hace muchos años que la banca dominicana viene mostrando una mejoría constante. En el caso del Banco de Reserva, qué bueno, abre una oficina de representación en Madrid. Eso es importante para brindarle servicio a los dominicanos residentes en Madrid y con asesoría financiera, etcétera, etcétera. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor Guido Gómez Mazara. Y no había comentado al principio que qué buena temperatura tenemos. Qué lástima que nos siga así, señores. A esta hora, en la capital estamos a 18 grados, en Constanza 16, en Santiago en 14, en Barahona en 20, en mi San Pedro de Macorís en 18, San Juan de la Maguana 15. Qué pena que eso sea momentáneo y que después venga el calor y después venga el verano, pero qué frío tan agradable. En unos minutos con el doctor Guido Gómez Mazara.